¿Sabías que cuando firmas un contrato o compras una casa estás usando ideas que nacieron en la antigua Roma? Pues sí, vamos a meternos de lleno en su modelo jurídico para ver cómo esos conceptos de persona, poder y propiedad siguen increíblemente muy vivos hoy en día. Y vamos a empezar con una pregunta que parece sencilla, pero que tiene mucha miga. Porque la respuesta no era, ni de lejos, ser un ser humano. De hecho, lo que vamos a ver es una jerarquía súper estricta que decidía quién tenía derechos y quién, legalmente, era poco más que un objeto. Pero ojo, para entender quién era persona, primero hay que tener claro que el derecho romano no fue algo estático, escrito en piedra. ¿Qué va? Fue un sistema que estuvo vivo, cambiando y adaptándose durante más de 1300 años. Acompañó a Roma en todo su viaje, desde ser una pequeña monarquía hasta convertirse en un imperio gigantesco. Y este viaje se puede dividir en 5 grandes etapas. Cada una es un reflejo de los vaivenes políticos de Roma. Empecemos en la época arcaica, con unas costumbres súper rígidas. Pasamos a la flexibilidad de la República, llegamos a la Edad de Oro en la época clásica y terminamos con la gran compilación del emperador Justiniano, que es básicamente la base del derecho que tenemos hoy en muchos países. Lo más alucinante de esta tabla es ver cómo cambiaba la propia fuente del derecho. Al principio, la ley venía de la costumbre religiosa, los llamados mores maiorum. Después pasó a manos de juristas expertos y al final, la última palabra la tenían los emperadores. Vamos, que el poder de crear la ley se fue concentrando cada vez más. Vale, con este mapa histórico en la cabeza, ahora sí, volvamos a la pregunta del millón. En todo este sistema legal tan complejo, ¿quién contaba de verdad como una persona con derechos? Pues la respuesta dependía de 3 requisitos, 3 pilares clave. Y aquí viene el detallito que lo cambia todo. En Roma, nacer humano no te convertía automáticamente en persona para la ley. Ser persona era un estatus legal, un privilegio que no todos tenían. Para tener todos los derechos, lo que se dice capacidad jurídica plena o caput, necesitabas cumplir 3 condiciones. Primero, el status libertatis. Tenías que ser libre, no un esclavo. Segundo, el status civitatis. Tenías que ser ciudadano romano. Y tercero, el status familiae. Tenías que ser cabeza de familia. Era como necesitar 3 llaves diferentes para poder abrir la puerta de los derechos al completo. Si te faltaba una, te quedabas fuera. Y claro, esto dividía la sociedad romana en 2 grandes grupos. Por un lado estaban los sui iuris, que significa de derecho propio, los que eran legalmente independientes, y por otro los alieni iuris, de derecho ajeno, que básicamente vivían su vida legal a través de otra persona porque estaban bajo su poder. Entonces, ¿quién era el sui iuris por excelencia? Pues esta pregunta nos lleva directamente a la figura legal más poderosa de toda Roma, el pater familias, el auténtico centro de poder de la familia romana. El poder del pater familias era sencillamente brutal. Era el único propietario de todo lo que tuviera la familia. Y no solo eso, ejercía la patria potestad sobre sus hijos. Daba igual que tuvieran 40 años y fueran senadores, y también las manos sobre su mujer. Todos los demás legalmente dependían de él para todo. Fijaos si era importante esta estructura de poder que hasta el tipo de matrimonio lo reflejaba. Si una mujer se casaba con mano, salía del poder de su padre para entrar bajo el poder de su marido, casi como si fuera una hija más. En cambio, en el matrimonio sin mano, que se hizo más común después, ella seguía legalmente bajo la potestad de su propio padre. Esto era clave, por ejemplo, para conservar la herencia de su familia de origen. ¿Y todo este entramado de estatus y poder, dónde se materializaba? Pues en lo más tangible, en la propiedad, en lo que los romanos llamaban res, o sea, la cosa. La ley era tan detallista que hasta distinguía entre tipos de propiedad. Por un lado, la res mancipi, que eran los bienes más importantes para una sociedad agrícola. La tierra, los esclavos, los animales de carga. Para vender esto, hacía falta una ceremonia pública y formal. Y luego estaba todo lo demás, la res nec mancipi, dinero, joyas, muebles, que se podían transferir con una simple entrega, sin tanto lío. Y ahora volvemos a esas 3 llaves. ¿Qué pasaba si a un ser humano le faltaba la primera y más básica de todas, la libertad? Pues aquí llega la consecuencia más dura y más cruda de todo el sistema romano. Si no tenías el estatus de libertad, no eras una persona ante la ley. Eras una res, una cosa, una propiedad, y como tal te podían comprar, vender o heredar, exactamente igual que un trozo de tierra o una vaca. Bueno, todo esto puede sonar a algo de un pasado muy lejano y brutal, pero agarraos, porque la sombra de estas ideas es muchísimo más larga de lo que parece y llega hasta nuestros días. Y aquí está la clave de todo. Esa división fundamental que hicieron los romanos entre personas que son sujetos con derechos y cosas que son objetos de esos derechos, pues bien, esa misma estructura sigue siendo el esqueleto de los sistemas de derecho civil de media Europa y de casi toda América Latina.
El legado de Roma al final nos obliga a hacernos una pregunta muy seria y que sigue siendo súper relevante. Si en el pasado un ser humano pudo ser considerado legalmente una cosa, ¿cómo nos aseguramos hoy de que nuestras leyes protegen de verdad la dignidad y la personalidad jurídica de todos, sin excepción? Y mirando al futuro, con debates sobre inteligencia artificial o derechos de la naturaleza, ¿cómo decidiremos qué o quién merece ser considerado persona? La discusión que empezaron los romanos de alguna manera sigue abierta.